Muy bien, aquí nos encontramos en la última parte de este módulo número 2, en donde estamos abordando la temática de los verboides y que en esta cuarta parte de este módulo vamos a ver lo que son los verboides en frases verbales. A veces los verboides pueden aparecer unidos a verbos conjugados formando lo que se conoce como frase verbal. De este modo, existen frases verbales con participio, frases verbales con verboides en infinitivo y frases verbales con verboides en gerundio. En todos los casos, en cualquiera de los tres, el verbo conjugado y el verboide constituyen sintácticamente una unidad, es decir que no se debe analizar internamente, es toda una unidad. Hay tres tipos de frases verbales. La primera es la frase verbal en tiempo compuesto. La segunda es la frase verbal en voz pasiva. Y la tercera es la frase verbal de gerundio e infinitivo. Vamos a ir analizando una por una para poder entender y comprender cómo se estructuran cada una de ellas. Vamos a empezar con la frase verbal de tiempo compuesto. La frase verbal de tiempo compuesto se construye con el verbo haber como auxiliar más el participio del verbo principal. Eso a subrayarlo, ¿no? A tenerlo muy bien en claro. Son ejemplos de frases verbales del tiempo compuesto, por ejemplo, el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto o el futuro perfecto también, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ha jugado, habíamos estudiado, habrás comido, ¿sí? En estos casos, el participio se une al auxiliar haber y se mantiene inalterable a lo largo de toda la conjugación, ¿no? No varía en absolutamente nada, se mantiene igual durante toda la conjugación. Como vieron en los ejemplos anteriores, los participios terminan siempre con o, sin importar si la persona es singular o plural. De hecho, el auxiliar ha cambiado en tres casos. Es pues razón por la cual que el auxiliar haber es el encargado de manifestar el número. El número, la persona y el tiempo. En tanto que el verbo principal, que viene a ser el participio, se mantiene inalterable y es el encargado de aportar el contenido de significación. A ver, por ejemplo, Susana ha jugado. No importa que el núcleo del sujeto sea femenino, Susana. El participio se mantiene con desinencia o y tampoco varía si el sujeto pasa a plural. Por ejemplo, Susana y Enrique han jugado. La frase verbal es indivisible para el análisis sintáctico. Cuando aparezcan los complementos o los modificadores verbales, estos estarán referidos a la frase verbal como un solo núcleo y no al participio o al auxiliar como si fuesen verbos independientes uno del otro, ¿no? A tenerlo en cuenta. En la oración, por ejemplo, el coro ha entonado bellamente la canción. Tanto el adverbio bellamente como la construcción nominal la canción modifican al núcleo verbal ha entonado. Es decir, que son modificadores propios del verbo, que en este caso, ¿sí?, es una frase verbal de tiempo compuesto. Entonces ahí tenemos los distintos ejemplos de frase verbal en tiempo compuesto en donde se constituye con el verbo haber más el auxiliar, ¿sí?, como auxiliar más el participio. Eso a tenerlo en cuenta. Vamos a ver la frase verbal en voz pasiva. Esta clase de frase verbal se construye con el verbo ser como auxiliar más el participio del verbo principal. Verbo ser como auxiliar más el participio del verbo principal. A diferencia que del anterior, que era el tiempo compuesto, en la frase verbal de modo pasiva, el participio cambia de género y número. Ahí tenemos una variación entre uno y otro, una diferencia entre uno y otro. Cambia de género y número según el núcleo del sujeto, ¿no? Porque es quien va a determinar esa variación. Los siguientes ejemplos así lo ilustran, fíjense. El tenor fue ovacionado. La frase verbal en voz pasiva de este ejemplo es fue ovacionado. Eso está bien claro. El participio aparece con desinencia o para estar en concordancia con el núcleo del sujeto, que es masculino y está en singular. Pero, ¿qué pasa si lo cambiamos?
La fórmula fue alterada. Advertirán que la frase verbal presenta el participio con desinencia a. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque el núcleo del sujeto es fórmula, es un sustantivo femenino, entonces tiene que haber una relación de concordancia, ¿sí? Lo mismo sucederá si los sujetos están, por ejemplo, en plural. Los tenores fueron ovacionados. ¿Se dan cuenta? Cambia el número y el género. Las fórmulas fueron alteradas. El verbo auxiliar ser es el encargado de definir el tiempo, el número y la persona, pues varía para señalar estos accidentes. Es alternado, ¿sí? Es alternado, fueron cambiados, serán sacados, etcétera, etcétera. Muy bien, ya vimos lo que es frase verbal en tiempo compuesto y frase verbal en voz pasiva. Ahora nos quedaría la frase verbal con gerundio o con infinitivo. Este tipo de frases verbales se utilizan para expresar diferentes matices de significación, tanto en gerundio como en infinitivo. ¿Cómo se construyen? ¿De qué forma se construyen? Se construyen con un verbo conjugado, cualquiera que sea, que es el encargado de manifestar los accidentes de número y persona y tiempo, más un infinitivo o un gerundio. ¿Sí? Ahora, no todas las estructuras del verbo conjugado más gerundio o verbo conjugado más infinitivo conforman una frase verbal. ¿Sí? Veamos unos ejemplos para poder darnos cuenta. Los niños van aprendiendo las primeras letras. Ahí tenemos una oración. Otra oración. Los operarios van cantando hacia la fábrica. Fíjense que tanto una como la otra parece una frase verbal típica, ¿no? Con verbo conjugado más gerundio, ¿sí? Así que va todo bien, pero no son iguales, ¿sí? No estamos enfrente de las mismas estructuras. Vamos a ver la primera. La primera, que es los niños van aprendiendo las primeras letras, van aprendiendo conforme una verdadera frase verbal del verbo más gerundio. Esa sí es una frase verbal más gerundio. La frase alude a un proceso de aprendizaje. No quiere decir que los niños van y aprenden, sino que están en un proceso de aprender. En cambio, en la segunda oración, que es los operarios van cantando hacia la fábrica, van cantando tiene como núcleo, ¿sí?, del verbo van, y el gerundio cantando, que funciona como circunstancial de modo, porque cómo van cantando y cómo nos podemos dar cuenta de esa diferencia entre una frase verbal y un verbo con gerundio en función de circunstancial. Entonces, estaremos en presencia de un verbo más un circunstancial si podemos transformar ese predicado en un predicado verbal compuesto. Ahí está la comprobación, en el que tanto el verbo conjugado como el gerundio funcionen como núcleos del predicado verbal. Veamos si lo podemos cambiar. Los operarios van hacia la fábrica y entre tanto cantan. El sentido de la oración no se ha modificado para nada, porque no había ahí una frase verbal. Pero si queremos transformar la primera, la de los niños que van, van aprendiendo las primeras letras, el significado cambia. Escuchen, los niños van y aprenden las primeras letras. Ha cambiado radicalmente el significado. ¿Por qué? Porque el verbo van está utilizado con el sentido estricto de movimiento, de ir hacia algún lugar. Y se ha perdido el matiz de proceso de aprendizaje al que se refería la oración original. Entonces ahí tenemos para constatar y para ver la diferencia de cuando estamos en presencia de una frase verbal, ¿sí?, con verbo conjugado más gerundio e infinitivo, o es un verbo conjugado más un circunstancial nada más. Eso a tenerlo muy, pero muy presente, porque siempre nos interpelan en las oraciones cuando tenemos que analizar sintácticamente y no sabemos cuál de las dos es. Es muy fácil una frase verbal de detectarla en tiempo compuesto. Es muy fácil detectar una frase verbal en voz pasiva,
¿sí? Pero no así una frase verbal con gerundio, con verbo conjugado más gerundio o verbo conjugado más infinitivo. Eso a tenerlo muy en cuenta. Es por ello que les acercamos un cuadro con los distintos tipos de frases verbales, los más utilizados, ¿no? Con gerundio o con infinitivo, ¿no? Los más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, las de inicio de proceso, que son las infinitivas, que sería empezar a más infinitivo, empezar a leer, echarse a más infinitivo, echarse a correr, comenzar a más infinitivo, comenzar a jugar, y así sucesivamente. También tenemos las de terminación de proceso, que son las finitivas. Dejar de infinitivo, dejar de hablar, acabar de más infinitivo, acabar de salir, y así sucesivamente. Después también aparecen las de duración. Estar más gerundio, estar mirando, ir más gerundio, ir sembrando, son de duración, duran, perduran en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Después tenemos la de repetición del proceso, que son las iterativas. Volver a más infinitivo, volver a pensar. Después nos quedan las de obligación. Tener que más infinitivo, tener que pagar. Deber más infinitivo, deber escuchar. Y por última, las volitivas, que son las de voluntad. Querer más infinitivo, querer comprar. Deber más infinitivo, ¿sí? Deber escuchar. Bueno, esas son las frases verbales típicas que hay con gerundio infinitivo, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. La verdad, un gusto haber compartido con ustedes estos dos módulos. Ya para el siguiente trabajo que vamos a subir seguramente será el módulo número 3 y el 4. Le dejamos la dirección de correo electrónico, como así también le dejamos un número de teléfono para poder contactarse con nosotros, así lo podemos ayudar en sus estudios. De igual forma, les solicitamos que activen la campanita de notificaciones, nos regalen un like y obviamente, por supuesto, nos ayuden a suscribirse a nuestro canal para que sea coparticipativa, ¿no? Sea mutua la ayuda, tanto ustedes a nosotros como nosotros a ustedes. Así que, bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chicos.